Esta canción no la escribe Yobi, la hace Miguel Zamora, un aficionado al fútbol, orgulloso de su selección. México es mi selección, México, talento y unión, México, esta es tu canción, quedamos eliminados jugando de corazón. México es mi selección, México, talento y unión, México, esta es tu canción, quedamos eliminados jugando de corazón. En la eliminatoria nos fuimos a repechaje, con la llegada de Herrera México mandó un mensaje, goleando a Nueva Zelanda. El cambio se notaba conforme cada partido el equipo mejoraba. Casi en el mundial el Chapo Montes se lesiona, excelente jugador además de ser gran persona. El negro medio igual, dos pilares de importancia, llaman a Aquino y a Ponce por esa circunstancia. Arranca el mundial contra Camerún, se rifaron a pesar de que a Giovanni dos goles le anularon. Se gana 1-0, después venía Brasil, el empate 0-0 Atelo de Guatí. Los croatas mucha pieza, se sentían superiores, mostraron en la cancha que no tienen pantalones. 3-1 el marcador, ganamos como los grandes, y un milagro sucedió porque anotó el Chicharro Hernández. México es mi selección, México, talento y unión, México, esta es tu canción, quedamos eliminados jugando de corazón. México es mi selección, México, talento y unión, México, esta es tu canción, quedamos eliminados jugando de corazón. Octavos de final, Holanda era el rival, ya había goleado a España, no podíamos jugar mal. Empieza el partido, México en el primer tiempo dominó fácilmente, a Bocones dejó en silencio. En la segunda parte un golazo de Dos Santos, levantó a la tribuna, calentaba con 1000 cantos. El cielito lindo, todo México coreaba, cuando de un rebote Snyder un golazo anotaba. Un penal dudoso, por el silbante marcaron, una tarjeta amarilla al Capi Márquez le sacaron. Interland lo cobró bien con un tiro imparable, entonces decayó un equipo inigualable. Miguel Herrera sabía, tenía cara de estrés, en octavos de final quedábamos otra vez. A pesar de la presión y de esa mala sensación, estoy orgulloso de México, jugó de corazón. Ok, jugó de corazón, no podemos juzgar, tal vez decisiones arbitrales o factores influyeron para no ganar ese partido. Yo sentía que lo teníamos ganado. Al minuto 70 todo marcaba a nuestro favor, pero lamentablemente tendrán que pasar 4 años para volver a competir y esperemos esta vez nos vaya mejor. Me pregunto qué pasará con Guillermo Ochoa, con Miguel Ayun, con Marco Fabián, con Raúl Jiménez, con Alan Pulido, que dependían mucho de ese mundial para darse a conocer más y cotizarse en el mercado europeo. Esperemos fichen con un buen equipo, esperemos que sus metas sean realidad porque dieron todo en la cancha.